Soy Luis Alberto Sierra Mejía, artista formador de Ateneo Porfirio Barba Jacob en la red de teatro Ciudad de Medellín. Aquí tenemos un grupo de jóvenes en el que estamos haciendo esta dramaturgia escénica, en los cuales estamos trabajando el aspecto del micromonólogo. El micromonólogo, digamos que es un género que parte en la mayoría de las veces de tres fuentes de creación, que son el yo, el mundo, ¿cierto? Y el acontecimiento. Aquí los chicos han ido desarrollando algunos, pues como esta fuente del yo, y han ido creando sus propias partituras de micromonólogo, que inicialmente se trabaja toda la parte de la animalidad, trabajamos toda la parte del objeto, y luego hacemos un elemento antroposomorfo con objeto que luego llevamos a escena. Y estas microdramaturgias las vamos trabajando uno a uno con cada uno de los participantes del taller. Bueno, esto es como lo propio de esta dramaturgia escénica que tenemos con los jóvenes que participan en el semillero taller del Ateneo Porfirio Barba Jacob. Voy a hablar un poco de Juan David Hernández. En la estructura monologal que él ha querido, él es de la cultura drag de Medellín, y él va a ubicar su monólogo precisamente ahí con un personaje que él viene realizando, y me parece muy importante que él lo haga desde ahí. Primero porque responde a una cultura pues, en la que yo conozco muy poco, tengo que decirlo, y él hace un personaje que se llama Bárbara Queen, y ese Bárbara Queen pues, él ha hecho espectáculos de drag, ¿cierto?, aquí en el Ateneo, y ha movido mucho su personaje, lo ha ido creando. Me acuerdo que él empieza con ese personaje pues, en otro tiempo, cuando yo era director de él en otro grupo, y empieza a desarrollar este personaje. El caso es que él coge el personaje como punto inicial para hacer el monólogo, que no es normal en alguien que empiece a escribir, pues que ya tenga un personaje listo, hecho y actuado. ¿Qué pasó con Juan? Que la estructura dramática que dimos para el monólogo empieza a modificar de alguna manera el texto que él está escribiendo. Inicialmente empezamos con un soltar la mano, con un ir haciendo cosas que se le vinieran, y empezamos a trabajar temas y preguntas que hablarán desde dónde es tu fuente de creación. Bueno, distinguimos tres fuentes de creación, que son el yo, la literatura y el mundo. Y nos dimos cuenta que una de las grandes debilidades que él notaba desde su yo, y quiero también advertir, hacer un paréntesis aquí, que no estamos trabajando desde un aspecto eminentemente psicológico, sino eminentemente emocional. Lo que va a plantear Juan es el tema de la rabia, esa rabia incontrolable, esa rabia que a él le da. Y desde ahí empezamos a hacer un primer trabajo. Bueno, ya luego nos vamos metiendo en cómo es la estructura, y la estructura empieza a trabajar sobre el teatro dentro del teatro. Una estructura eminentemente pirandeliana, en donde va a plantear un personaje que está terminando la escena, entra a camerino, se empieza a maquillar, y desde ahí empieza ese monólogo que está teniendo contacto con el público, y a la vez nos está dejando ver al Juan actor y al Juan intérprete de un personaje. Y aquí pasan dos cosas muy especiales. Una, el
público en tanto que público real que ve al personaje cuando está en escena, y el público en tanto que público ficcional al que él también le habla cuando él es Juan, cuando él es el actor. Esas dos posibilidades nos parecieron muy ricas y es la que estamos explorando en este texto que ustedes van a escuchar. Bárbara sobre el escenario dándolo todo. Es en un performance de fonomímica. Termina la fonomímica y Bárbara se dirige al público. Muchas gracias mis amores. Ahora no se muevan que seguiremos dándolo todo en breve. Gracias, gracias, gracias. Sale Bárbara del escenario sonriendo. Cambio de luz. Se abre un telón y vemos el camerino de Bárbara muy ordenado. Un espejo grande de frente al público, un tocador, luces, maquillaje y un cambio de vestuario y peluca. Entra Bárbara con el celular en la mano tecleando con actitud apresurada y molesta. Se sienta en el tocador de espalda al público. Llama por teléfono. Hola, ¿qué hubo, amor? ¿Dónde está? Lo mismo me dijiste hace 20 minutos, marica, y todavía nada. Amor, es que el show ya empezó, vos sabías que era a las 7:30 y lo demoré lo más que pude, pero no más. Excusas tenemos todos. Las demás están aquí, solo faltas vos. Parce, apúrese que ya me tengo que cambiar para el próximo show, muévase. Bárbara gira y mira directamente al público. Sonríe. ¿Sí ven pues? Así son siempre estas maricas. Qué pena con ustedes si me exalté un poco, pero es que no es la primera vez que me la hace. Pero bueno, mejor no hablemos de eso. Bárbara se quita la peluca y comienza a retocar su maquillaje. Suena el celular y lo que hace que Bárbara se arruine notoriamente el maquillaje. Bárbara grita: ¡Jueputa! Contesta el celular conteniendo la rabia. ¿Aló? ¿Qué hubo, amor? ¿Dónde está? Todavía nada. Separa el rostro del teléfono y hace el gesto silente de gritar insultos. No, pues hágale, amor, cuando pueda llegar. Chao. Cuelga el celular, lo pone contundentemente sobre el tocador y comienza a caminar de un lado a otro cada vez más frenéticamente. Hay un cambio en el personaje y entra el espíritu de la rabia. El espíritu de la rabia desmonta a Bárbara como personaje y ahora habla la voz del actor, mirando al público. ¡Qué rabia, no! Tono tranquilo, cercano. Me imagino que alguna vez les ha pasado, tener rabia, quiero decir. Creo que a todos nos ha dado alguna vez, a unos más que a otros, eso sí, pero sabemos de lo que estamos hablando. Es que, ¿cómo evitar ese calor que se va subiendo al rostro, ese nudo en el estómago, esa pulsación acelerada, esa sensación de tensión en los músculos, principalmente en los de la cara, y esas ganas inmensas de mandarlo toda a la mierda y gritar? Este último tramo se dice aumentando paulatinamente el enojo en las palabras hasta terminar en un grito. Suena el celular y regresa Bárbara. Bárbara con tono molesto. ¿Qué hubo? ¿Ya llegó? Mor, ¿sabe qué? Mejor no venga ya. Pero es que, baby, ya casi tengo que volver a salir y vos vas antes de eso. Bueno, pues, muestra descontento. Llegue, nos vemos. Bárbara suelta de nuevo el teléfono de manera contundente sobre el tocador. Se nota una creciente molestia. Comienza a intentar arreglar su maquillaje de nuevo. Bárbara hablando con el espejo. Parce, ¿sabe qué? Usted es una incumplida. Mira, puede ser lo que sea, pero si te comprometes con algo lo deberías cumplir. La voz del actor. Calma, calma, no vale la pena exaltarse por esto, aunque en realidad no es solo esto, es la gente que le encanta verte la cara, que piensan solo en ellos mismos. Respira, respira, sigue maquillándose. Llega de nuevo el espíritu de la rabia y vemos cómo Bárbara intenta contener su efecto. Toma varias cosas una a una y hace el gesto de lanzarlas al piso, pero se arrepiente cada vez. Bárbara se queda quieta mirando el espejo. Habla el espíritu de la rabia. ¿Qué? Bárbara. ¿De qué? Se ríe. Espíritu de la rabia. No después que te reventas de la rabia. Bárbara. Yo nunca dije reventar. Espíritu. Vos sabés a qué me refiero. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar entrar? Bárbara.
Todo lo que la acosé para no dejarla entrar. El espíritu. Se lo merece. Déjala fuera. Mirada al público fija. Suena el celular y Bárbara no contesta. Se detiene el sonido. Vuelve a sonar el celular. Correo de voz. Se escucha la voz de Fifi. Mor, ya estoy aquí afuera, pero está cerrado y no veo a nadie. Mor, contéstame porfa. Silencio. Este texto que vamos a ver a continuación es de Sara Ramírez. Sara Ramírez, eminentemente, pues, es una actriz que yo he tenido desde hace muchos años y que ahora me encuentro con ella en la posibilidad de realizar un texto. Un texto también monologal, de estructura monologal, en donde empezamos a trabajar la pertinencia con las mascotas y los objetos. Un recordar desde niña, un trabajo en el que exploramos también esta capacidad desde qué fuente creativa iba a trabajar Sara. Y iba a trabajar uno que es el mundo, o sea, lo que a ella le ocurre en sus distintas anécdotas y encuentros con la gente, y otro, el elemento del yo, o sea, lo que a ella le preocupa o lo que a ella la mueve. Desde el yo empezamos a trabajar sobre una mascota, que es una mezcla entre yo y mundo, una mascota que tiene Sara, una anécdota muy divertida, una tragicomedia, si se quiere decir así, en como lo cuenta Sara, de la muerte de su perro, de su mascota. Y la otra es cuando Sara también está niña, pero también es un encuentro con el mundo, y ella tiene el encuentro con un objeto, que es también el trabajo de manipulación de objetos que empezamos a hacer en este taller, y es cuando ella empieza a jugar con una trapera nueva, la trapera nueva, y la cabellera y todo esto, y lo cuenta. En la estructura monologal es muy importante porque ella va a dialogar con un objeto inicialmente, y en la otra ella va a dialogar con un público ficcional, ¿cierto?, con el cual empieza a interactuar. Aquí cuando empezamos a trabajar esta creaturgia, nos encontramos con una problemática bien importante, y es encontrar la voz del dramaturgo. ¿Qué pasa con esto? Cuando Sara cuenta, es una obra divertida, llena de juego escénico, orgánica con la estructura, manejo de los tiempos, de la atmósfera, pero cuando Sara va a hacer extrapolación significativa, o sea, va a pasar de lo que ella habla a lo que ella escribe, hay una ruptura. Y escribe prácticamente lo mismo, pero suena distinto. Y suena distinto porque le hace falta ese elemento orgánico, ¿cierto? Ese elemento de la voz de ella que la coloque en el texto, y ella empieza a hablar con una voz literaria que ella no tiene. Pues sí lo puede tener, pero ella cree que tiene que encontrar como un modo de hablar a modo de literatura, de poesía, y el teatro es otra cosa. Estamos entonces trabajando en eso, en pos de esa estructura dramática que les vengo contando. Bueno, y este es el resultado que tenemos. Te cambio encierro por entierro. Se enciende el escenario ambientado con un bello jardín. Está Sara arrodillada frente a un morro de tierra que parece una tumba. Trae unas flores en su mano y las organiza en un florero. En la tumba dice: Jay Ramírez, Cogollo. Sara hablando hacia la tumba.
Ya han pasado 3 años desde que te fuiste. Recuerdo aquí mismo, a tan solo 2 metros de esta tumba. Esa distancia se me hace conocida. En fin, recuerdo cómo las moscas verdosas merodeaban tu cara y a mí poco me importaba. Mi impulso frenético solo esperaba que respondieras a mis besos de despedida o me hicieras una mueca. Aunque no sé si hubiera sido necesario, lo digo por lo que eras belfo. Una escena que bien podría haber sido digna de un Oscar, solo que el premio no lo obtuvimos nosotros, sino mi hermano Lucho, el antagonista. Un pelirrojo maquiavélico que observaba la escena ansioso con una pala en la mano, dispuesto a cumplir la tormentosa misión que mi madre le había encomendado, cavar tu tumba en el solar de nuestra casa. Mientras tanto, yo lloraba a cántaros con tu cuerpo tieso y frío entre mis brazos. Podría jurar que nunca había visto un cadáver tan tenso y estresado después de muerto como el tuyo. Confieso que tuve mis dudas de si realmente lo estabas, porque tenías los ojos abiertos como si te fueran a echar gotas, tus dientes inferiores que parecían en recreo, y hasta se asomaban simpáticamente, y tus extremidades estaban completamente rígidas. Si no supiera la causa, juraría que tu muerte habría sido electrocutado. Lo único que me hacía creer que en realidad estabas muerto eran las moscas que esperaban su carne de cañón. Por poco y me levantan a mí también del piso. Hambriadas eran lo que estaban esas desgraciadas. Mi hermano seguía observando el dramático momento mientras cavaba tu tumba. Sara rompiendo la cuarta pared. Cabe mencionar que en mi casa era más importante llevar el plato a la mesa para los 10 hijos que somos, que pagar una suma considerable de dinero por un entierro digno. Sara mira de nuevo la tumba. Lo siento. Eras jodido, bien jodido. Es que los Fox Terrier tienen su temperamento. No te gustaban los burgueses, ni las señoras emperijolladas. Les ladrabas más a ellas que a los indigentes. Eras particular. Un día quise enrollarte en un tapete como salchicha en perro y no demoraste 2 segundos en desenvolverte y meterme el mordisco. En pleno diciembre me mandaste urgencias, 9 puntos debajo de la cumbamba. Tranqui, te perdono. Recuerdo que cuando te soltábamos en el jardín y pasaba por la calle Cecilia, una vecina pudiente del barrio, comenzabas a ladrar como loco, de un lado al otro, hasta que un día escalaste la malla que te separaba de la calle y te le aventaste, a tal punto fue el mordisco que tuvimos que llevarla a la clínica a que la cosieran. 6 puntos con tus filosos colmillos. Esa hazaña te valió un castigo eterno, porque a mi papá le dio por poner en el jardín un alambre grueso en L, y de ahí un aro del que salía tu collar, para que pudieras estar en el prado sin escaparte. Una maravilla de invento. Las primeras 2 semanas casi te ahorcas con el collar que se enredaba en el tubo donde se partía la L. Luego sacaste a flote tu inteligencia y fue hasta que le cogiste el tiro. Al ver que ya dominabas el tema, le sugerí a mi papá que te pusiera un poquito más largo el collar para que pudieras movilizarte a una mayor distancia. Vaya error. El día que partiste, estábamos todos en la mesa del comedor de mi casa almorzando. Tocaron la puerta y la señora nos dijo: en la regadera del jardín hay un perrito como tieso, no se mueve mucho, pero está bien bravo, por aquello de que eras belfo. Yo salí corriendo desaforadamente y ahí estabas tieso, impávido, al parecer sin vida. Nunca imaginé que un perro podría suicidarse. O te asesinamos. Siempre he pensado en eso, porque al nosotros poner tu collar más largo, tuvo que haber sido un estímulo que despertara tu instinto de hombre araña y te lanzaste al vacío tras tu presa, lo lógico, solo que moriste en el intento. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Sara prende unas veladoras alrededor de la tumba, luego se para y se incorpora nuevamente. Listo, dijo mi hermano.
Llegó la hora de despedirse. Yo miré el hueco con terror y te acosté ahí como pude. Realmente no cabías. Yo era incapaz de doblar tus extremidades. Te juro que le pedí 1000 veces que ampliara la profundidad del hoyo, pero llevaba rato sacando tierra. Yo volví corriendo a mi casa. No era capaz de verte ahí. Quería recordarte corriendo de un lado al otro en el solar, ladrando a todo el que pasara. Eras un cascarrabias. Nunca olvidaré cuando Lucho, mi hermano, me confesó días después que tuvo que saltarte encima para poder acomodarte al tamaño del agujero. Te juro que dejé de hablarle 3 meses. Bueno, en realidad solo fue 1 mes. Lo peor es que esta misma semana que se cumple tu 3er aniversario me dijo que quería desenterrarte y embalsamar tus huesos como si fueras un trofeo. ¿Cómo se le puede ocurrir que mi mascota preferida, es decir, que mi mejor amigo, puede estar exhibido en la repisa de su habitación como un animal de museo, disecado y belfo? Por eso vengo a pedirte, en medio de esta pandemia que nos está volviendo locos, que lo perdones. Que nos perdones y que me perdones. Juro que si nos volvemos a encontrar en otra vida tendrás un funeral digno, porque en esta siento que estoy pagando con encierro tu indebido entierro. Sara se da la bendición, se levanta y se va mientras suena música. Estamos trabajando ahora en la red todo lo que es la manipulación de objetos, el personaje como objeto y el personaje como animal. Y trabajamos esto del personaje en función de encuentros de lo que yo llamo la creaturgia y la microdramaturgia, inspirado en Mauricio Cartún, que durante más de 12 años, en una escuela que tiene en Argentina, lleva a los chicos a que escriban microdramaturgias. Como su nombre lo dice, son pequeñas dramaturgias que duran máximo 10 minutos. En el caso de la microdramaturgia que vamos a ver, pues dura igualmente como 6, 7 minutos, en el que empezamos a trabajar sobre un pequeño texto que condense, ¿cierto? Que comprima. Yo a ellos les digo lo del diamante. El diamante es la compresión del carbón, ¿cierto? Entonces, una cantidad de experiencias que son el carbón se van comprimiendo hasta ser el diamante. Y ese diamante es la puesta en escena que finalmente queda, que dura entre 5 y 10 minutos. Donde trabajamos el objeto y trabajamos el animal. Este objeto y ese animal se disocian, se aparean, para que aparezca el gestus social, o el gestus dramático, o la matriz géstica, como dice Bertolt Brecht. Y esa matriz géstica genera todo un comportamiento que le permite a la actriz hacer todo su trabajo de endometría, ¿cierto? Ese trabajo de movimiento del cuerpo en el espacio, pero también esas planimetrías, ese dibujo que hace el actor en el espacio, pero que también empieza a encontrar todas las acciones físicas que le permiten desarrollar ese texto en la escena y le permite también desarrollar todas las tareas escénicas que se le incluyen. Aquí es muy importante mirar que ella, por ejemplo, María José, empezamos a trabajar un texto donde hablamos de la muerte, del recuerdo de una amiga, pero ella era una amiga joven, una amiga, digamos, niña, escasos 16 años. Pero cuando empezamos a realizar la puesta en escena y empezamos a trabajar
con todos estos ejercicios, cada vez el personaje fue siendo menos niño hasta que convertimos a la actriz en un personaje de casi 60, 70 años, que recuerda a una amiga que se tira de un 7º piso un domingo, y por eso ella todos los domingos que hace empanadas la recuerda. Mirémosla. Los domingos cuando lleve me gusta hacer empanadas. ¿Será porque me recuerda a mi madre? La vieja les ponía manteca. Yo las hago con aceite y esas cosas. Hacerlas es muy fácil. Haces la bola, la aplanas, le echas el relleno y el guiso. Le haces la forma y las echas a fritar. Así me enseñó mi madre. Con empanadas hicimos de todo. Levantamos la iglesia del pueblo y hicimos hasta un bingo. Mi mamá fue la que empezó con eso. Luego yo y... ¿Cómo era que se llamaba? Margarita... Ay, no. Esta era la esposa del zapatero. ¿Cómo se llamaba? Natalia. Sí, Natalia. Ella vivía en la casa del lado. Nos criamos desde perrinquitas juntas. Todas las noches hablando. En el corredor entre casas. Fumábamos y hablábamos. Piel roja de vez en cuando se lo robaba a mi papá. Ella tenía una especie de obsesión con la muerte. Siempre con la muerte, dale con la muerte. A mí me aburría escucharla, pero igual lo hacía. Era de mis pocas amigas en ese tiempo. Hasta que un día escuché unos gritos espantosísimos. Salí al balcón. Se había tirado desde lo alto de la terraza. Estaba allí, desplayada en la acera de cemento, con un suéter rayado que me solía prestar a veces. Ahí, entre el pasto y el costal de basura. Salió su padre. Y yo supe qué tenía que hacer. Fui a ponerme un vestido, algo negro y un tul en la cabeza. Y esperar. Luego llegó el velorio. Algo larguísimo. No como esos de ahora. Eso está muy sucio. Esos de ahora que no duran tanto. Ese duró toda una noche. Luego un día. Y luego toda una tarde. Cuando llegué a la sala no quería entrar. Luego la vi, estaba allí en un féretro en la mitad de la sala, entre las coronas esas de flores. Me acerqué. Vi por el vidrio. Era un vidrio de mala calidad. Casi no me dejaba ver. Pero igual intenté mirar. Ella estaba allí, con un tul feo de esos que les ponen a los muertos. Una tela que le cubría la cabeza y estaba pálida como un papel. Le intentaron echar algo de color, pero seguía pálida. Me asusté, no quería mirar más. Además en la fila había unas viejas muy chismosas. No las conocía, pero estaban murmurando entre ellas. ¿Y quién será esa? ¿Quién será esa? Así que me alejé, me persigné y dejé la fila. Luego me comí medio paquete de dulces como en media hora. Y me tocó volver a esperar. Esa esperadera era horrible. Luego vi que se acercaron para llevársela. Ya no entendía por qué. Hasta que me acordé. La muy terca había dicho alguna vez que me cremen, decía.
Y así fue. Se la llevaron a pesar de que un familiar se aferró al féretro. Otro se desmayó. No pudo con tanto dolor. Es que era horrible. Una lloradera. Gritos y llantos, lloradera y lloradera. Pero igual, la metieron en un horno gigantísimo, gigantísimo. Yo nunca había visto una cosa de esas. Luego nos hicieron salir. Y esperar otra vez. Hasta que llegó el padre. Con una cajita pequeñitica. Parecía un baúlcito. La abrió. Y en la mitad cenizas. Las cenizas de Natalia. Luego sacó un bastoncito pequeñito. Lo remojó en una copa. Y la chingleteó en las cenizas. Y dijo la frase que todos los padres dicen. En polvo eres y en polvo te convertirás. La cerró y se lo entregó a su padre. Yo no sabía el señor qué iba a hacer. Hasta que lo vi caminando por todo el cementerio entre las tumbas. Lo seguí. Hasta que llegó a un lago. Ahí había una especie de... ¿Cómo era que era? Una especie de gansos o pavos, yo no sé. Nunca había visto esos animales. Ellos pensaron que el Señor les iba a dar comida, así que se acercaron. Pero no fue así. Allí hacia el lago lanzaron las cenizas de Natalia. Y como esos animales pensaron que les iban a dar comida, llegaron, zangulleron sus picos en las cenizas de Natalia. Se ensuciaron todos. Yo preferí pensar que Natalia se alejó cabalgando en sus blancos lomos. Era lo más bello que se me había ocurrido entonces. Al fin de cuentas, yo era la que la escuchaba todas las noches. Ahí, fumando entre las escaleras de cemento entre las casas. Ella siempre con la muerte. Y ahora está ahí, ensuciando un lago. Y los picos de los gansos. ¿Será que cuando nos morimos nos convertimos en mugre? Yo siempre la escuchaba. Ya no sé ni dónde dejarle flores a la pobre. Todo esto me hace acordar que a veces la vida es tan estúpida. El texto de Daniela Lopera es un texto que, quiero decirlo, que no fue obligado, porque nunca en el taller obligamos a ninguno a hablar de ningún tema en especial, pero coincidencialmente, o porque ella quería, quiso hablar del espacio, o más bien la tortura, no, más bien del tema, no, más bien de la atmósfera, bueno, yo creo que también todo esto junto, de la pandemia. Bueno, y a todo mundo, desde la literatura, la poesía, la música, hagamos cosas para hablar de la pandemia. Y ella no, de una forma orgánica empezó a hablar desde la fuente de creación del mundo. Esa fuente de creación del mundo es muy importante porque es hablar de todo lo que lo rodea, de todo lo que ella tiene. Y ella pensó en un momento determinado que ahora con la pandemia se podía leer todos los libros que quisiera, podía hacer una cantidad de cosas que no había hecho, podría dedicarse más a cosas del estudio, podía dormir más. Entonces empieza a hablar del tiempo en la pandemia.
Y desde ahí, desde la estructura monologal, empezamos a trabajar como esos elementos. O sea, ¿qué es el tiempo en tiempos de pandemia? Y empieza a hablar de todo esto que estamos mencionando, o sea, de lo constreñido del tiempo, de lo pasivo del tiempo como un torturador, del tiempo como algo que te constriñe, del tiempo como ese elemento que no tiene ni ton ni son, pero que hace parte de la vida de una persona, sobre todo en estos tiempos de encierro, de la soledad, estando acompañado. Y un poco Daniela Lopera va a intervenir con un lenguaje muy cotidiano, un lenguaje que es muy de ella, un encuentro muy de ella, a ir estructurando todo este monólogo. Claro, en todos estos monólogos vienen pautas que yo como instructor o como artista formador voy dándoles pequeñas capsulitas en las que pueden ir desarrollando su monólogo, y ahí es muy importante cómo ellos van armando todo ese, digamos, toda esa cantidad de material que van depurando hasta convertirlo en el texto que ahora hoy tiene Daniela. ¿Y qué es este? En el escenario hay un área delimitada con cinta que dice zona de desinfección. Allí hay una coca plástica junto a una mesa con elementos de desinfección y un perchero que sostiene una bata, y junto a estas unas sandalias. Entra una mujer con cubrebocas, guantes, gafas, gorro, pone algunos elementos en la mesa, los desinfecta. Luego se comienza a quitar todo y lo pone en la coca. Mientras hace esto, inicia su monólogo y finalmente se pone la bata y las sandalias. Estoy aquí reclamando el tiempo que no tengo, exigiendo que me lo devuelvan. En la pandemia me prometieron tiempo, que debía aprender un deporte, leerme 1500 libros, meditar, pintar un cuadro, tantas cosas. Pero tengo menos tiempo que antes. Hace años yo solía devorar libros. Me podía leer un libro de 900 páginas en tan solo una semana. Ahora, no importa cuán apasionante sea el libro, si puedo leer unas líneas a la semana es mucho. Tenía tiempo de practicar un deporte. Podía darme jornadas intensivas de 4 y 5 horas para prepararme para un campeonato sin sacrificar nada más. Ahora no logro sacar una hora para hacerlo, pues termino tan cansada del día que significaría sacrificar una hora de sueño de las escasas 5 horas que tengo para dormir. El tiempo no me alcanza para nada y siento que hago menos que antes. La pandemia era la excusa perfecta para recuperar ese tiempo que tanto extraño, pero no, me mintieron, me prometieron tanto y ahora es menos. La mujer se ha puesto la bata y sus sandalias, lleva la coca con sus pertenencias a tras escena, vuelve con una trapeadora y un balde, comienza a desinfectar el área de desinfección donde se retiró la ropa. Debo desinfectar 1000 veces el suelo, paredes, superficies. Ahora tengo que hacer más oficio que el que había hecho en toda mi vida. Debo ir a trabajar una hora antes para poder cumplir con los protocolos y llegar aún más tarde a mi casa por la misma mierda. Gano menos dinero por trabajar el doble. Tengo la espalda partida de estar doblada lavando la trapeadora y mis pulmones achilados de oler tanto desinfectante. Deja tirados los elementos de desinfección y se sienta cansada de su rutina. ¿Y dónde está ese tiempo que me prometieron? A veces me dan ganas de contagiarme. Eso significaría 15 días para mí. Aislamiento. Nadie me podría exigir que fuera a trabajar, pero me da miedo. Muchas personas ni síntomas tienen, pero ¿quién me asegura que no termine en un hospital o que mi sistema inmune sea lo suficientemente fuerte? ¿Quién me asegura que mi asma no termine siendo una complicación? En vez de 15 días para mí, termine entubado, siendo una de las listas de muertos por COVID. Debo agradecer que tengo empleo. Muchos se han quedado sin trabajo y hay tanta gente aguantando hambre por la pandemia. Puedo sonar malagradecida, pero a veces solo quiero gritar y esconderme bajo las cobijas. Que el tiempo pase por un ladito y no me encuentre. Y ser adulto es una mierda. Tantas responsabilidades y tan poco tiempo para ser feliz. Quiero hacer tantas cosas, pero no puedo. Siento el peso de la sociedad en mis hombros. ¿Por qué de niña nunca me advirtieron eso, ah? Bueno, que para ser sincero sí lo hicieron, pero no hice caso. Pasamos nuestra infancia queriendo ser adultos y el resto de nuestra vida añorando esa infancia. Bueno, ya tengo que dejar tanta bobada.
Ahora sí a bañarme para poder hacer la comida porque qué hambre tan hijueputa. Suena el teléfono, ella mira. Y de hijueputa, ¿qué pasó? Contesta. Aló, ¿qué pasó? No, yo ya estoy en mi casa. ¿Es en serio? Tiene que ser ya. Ay, no podemos dejarlo para mañana. Lo que pasa es que acabo de llegar a mi casa, no he comido nada y... Claro que sí. Yo sé, solo 10 minutos, ya voy. Cuelga. 10 minutos. Que fueran 10 minutos, otra maldita hora perdida. Hay un texto muy especial porque parte de una microdramaturgia que hace el maestro Mauricio Cartún, argentino, maestro mío, con el cual aprendí una cosa que se llama la disociación. Bueno, este texto del que les voy a hablar lo hace el doctor, el médico, actor, Edwin Posada, el doctor Posada. Y el tema es hablar de las mascotas. Entonces partimos tenemos dos textos, pero en esta ocasión lo que ustedes van a escuchar es el texto del gato, es decir, que se llama la castración. Y es el autor se propone hablar de qué pasaría si él fuera el gato. ¿Qué pasaría si que nace eminentemente de una estructura stanislavskiana, pero que se plantea como esa parte de lo antropozoomorfo, que es un trabajo de animal que yo siempre planteo en mis obras y que enseño también a mis estudiantes, es trabajar desde esa animalidad. Pero en este caso es colocarse no como amo, sino como mascota. Y podíamos hacer cosas, por ejemplo, para no adelantarme a lo que va a decir el doctor Edwin, poneme en el caso del perro. Si vamos a hacer un trabajo en donde soy el perro, y el perro empieza a declararse, por decir algo, yo tengo la ventaja de ser el mejor amigo del hombre. Y desde ahí, desde esa frase detonante, es donde empezamos a hablar del perro. Aquí, en este caso, con el doctor Posada, empezamos a trabajar sobre la matriz que desde el micromonólogo nos enseña el maestro Mauricio Cartún. Y a partir de ahí, de esa matriz dramatúrgica que nos deja, empezar a generar también una creación dramatúrgica superpuesta. ¿Qué quiere decir? Aquí está la microdramaturgia y aquí viene la otra dramaturgia, que es la de Edwin, que normalmente él se ha desarrollado más como actor que como autor, pero es muy importante cuando empezamos a encontrar en una matriz coincidencias que tienen que ver también con el mundo del actor o de este escritor-actor que se enfrenta con su creaturgia. Entonces allí empieza pues un trabajo de investigación desde el mundo del gato, desde el trabajo con el gato, desde qué podría decir un gato cuando lo van a castrar. ¿Qué le diría a su ama? Y más cuando el ama del gato la ha dejado su querido compañero. Entonces el gato le reclama: hey, ¿por qué ese idiota te dejó a vos? Y ya no puedes tener nada con él. ¿Me vas a castrar a mí también? Y le hace una reflexión de lo que es el amor, de lo que es la soledad, de lo que es estar encerrado, de lo que es la tusa, como lo conocimos nosotros, o el desamor. ¿Sí? Todos estos elementos enmarcados dentro de lo que le pasa a ese mundo de las mascotas.
Y el tema es amplio y podríamos hablar de la tortuga mascota, ¿cierto? No solamente del gato, también de estos cerditos chiquitos que ya empezaron a ser mascotas, de la iguana mascota, del loro mascota, y cómo el dramaturgo se pone desde esa posición a hablar. Y desde ahí un enfrentamiento también con ese espectador, ¿cierto?, que termina siendo parte, el espectador como personaje, que es muy interesante. Y desde ahí el médico, actor, el doctor Posada, nos presenta este trabajo. Se abrió la puerta del consultorio. ¿Quién sigue? ¿Quién? Nosotros no. Le toca al pitbull. Al pitbull le van a cortar la colita. Fernanda, ya no le van a crecer más. Pobrecito. ¿No te da pesar? No. Míralo. Entra resignadito. ¿Qué? Yo tampoco te doy pesar. Fernanda, ¿lo vas a hacer? Te estás equivocando tanto. Eso es por escuchar a tus amigas. Ay, lo vas a castrar. Qué divertido, un gato marica. Tan huevonas. Una castración no lo convierte a uno en marica. Tal vez a un gordo sedentario. No quiero terminar como Garfield. Fernanda, ¿quieres un gato o un mojicón? No puedo imaginarme la vida acostado con la barriga para arriba. Yo tengo calle, me gusta la fiesta, soy bochinchero, pichador, mete cizaña. Tengo una reputación que mantener en el parche. ¿Qué van a decir los parceros del barrio? ¿Realmente lo vas a hacer? Mira que después no te puedes arrepentir. Ah, una vez me las quiten, listo, se terminó. No hay forma de volver a ponerlas. Son decoración para el nochero. Por favor, Fernanda, reflexiona. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué pasa, Fernanda? Envidia, parece. No, lo único que haces es empeparte por las noches, llorar y dormir. ¿Hace cuánto que nadie te hace mantenimiento? Un ajuste general. Ya no recuerdas, ¿cierto? Quieres operarme a tu imagen y semejanza. Y yo no soy como tú, Fernanda. Y tú tampoco eres así. Por favor. Es castigo, ¿cierto? ¿Te estás proyectando, Fernanda? ¿Te quieres castrar porque le tienes ganas a todos y no te animas? ¿Entonces me haces quitar las huevas a mí? Anímate. Vuelve a hacer la de antes. No llores esperando a que la pastilla haga efecto. Boba. Pichar y dejar pichar. Picha con todo el condominio, pero no te proyectes en mí. Los gatos somos putos, Fernanda. ¿Sabes lo bonito que es? ¿Qué te voy a decir a ti? Si no sabré yo de las que hiciste en casa. Eres una gata en celo. Yo te vi disfrutar. Es bonito disfrutar, arañar, que te arañen, gemir. Y lo hacía sin culpa, de pura vagabunda. Y ahora, pastillas, llanto y paja 2 veces por semana. Ojo, negar la paja es como negar la madre. Pero habiendo tanto para comer por ahí, un rapidito, un amante de puta, es lindo. Fernanda, no puedes estar perdiendo. ¡Reacciona! O piérdetelo si le da la gana a tu culo, pero no me lo hagas perder a mí, hijo de puta. Te voy a dañar la vida más de lo que la tienes. Con esta cirugía te compras un problema. Te quejas de mí porque no te paro bolas. Ahora sí, olvídate. Castrado, comida y cama, y cagar en esa arena. Te voy a hacer esculturas de mierda en esa caja con arena. Olvídate de mí, Fernanda. Si querías un amiguito, ve pensando en un perro. Se sobresalta. La puerta. ¿A quién le toca? A nosotros no, ¿cierto? Nosotros somos los últimos. Si me pone un dedo en las huevas,
Te juro que lo rasguño hasta el apéndice. Te pido por favor que recapacites, Fernanda. Si estoy aquí es por ti, hermosa. ¿Cuántas veces me pude escapar? ¿Y por qué no lo hice? Por ti, para que no volvieras a sufrir otro abandono, para que no te sintieras tan sola, inútil, miserable. Yo me tendría que haber ido con Antonio, hijo de puta. Puta madre, se lleva los CD y deja el gato. Yo lo miraba esa tarde empacando las maletas y pensaba, van de vacaciones y dejan la casa para mí. ¿Sabes qué alegría? Sí, se fue de vacaciones pero solo, sin avisarte. Se fue de vacaciones, se tomó vacaciones, de vos. Y bien merecido, por tus pendejadas de casquillera. Ay, llegué muerta. Todo en los hombres tiene que ser sexo. No podemos disfrutar de una peli y arrunche. Y estás así porque lo reconoces. La puerta. Ese es el ruido de la puerta. Terminaron con el pitbull. Desesperado. Tú me quieres castrar para que no te deje como el otro. Es eso. No seas bobita. No te voy a abandonar. No me amputes. No me las cortes, que lo nuestro es para siempre. Fidelidad absoluta en esta hermosa relación que tenemos, te lo juro. Si quieres, tú me encierras en el cuarto de ropas por las noches y a la mañana me encuentras ahí, en el cuarto de ropas. Y por las tardes, bueno, en la tarde cada uno hace lo suyo. Y a la noche de vuelta junticos, mimos, dormir junticos, te ve hasta que nos des sueño, yo te caliento los pies y sin un solo maullido. ¿Ah? ¿Qué dices? No me operes, Fernanda. Soy una máquina de sexo y me voy a volver un gordo masturbado. Están sacando al pitbull. Míralo, qué pecado. Vendadito. Nosotros todavía no. Fernanda, recapacita, recapacita. Se derrumba. Pausa. Vencido. Está bien. Total. A mí me quedan 6 vidas más para culiar por el mundo. Y vos, la única que tiene, la vas a perder mirando Netflix. Castrémonos. Castrémonos y vivamos de la paja. Gata reprimida. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hay un trabajo muy bonito cuando uno trabaja con los chicos, dramaturgia. Es trabajar sobre las fuentes del yo, o sea, lo que me pasa a mí, y que a veces uno ese material lo desperdicia porque piensa que es un material que nos sirve, que es cotidiano, y a veces son materiales que nosotros consideramos que no son tan poéticos, se pueden echar a la basura, porque nos sucede cada rato, y pensamos que no es, digamos, que le interese a alguien para teatro y menos para escribir una obra. Y fue lo que sucedió con Stephanie Manjarrés, una actriz que ha actuado conmigo en varias ocasiones, pues he tenido la fortuna de ser su director, un gran talento, y que ha trabajado varios textos que le gusta leer. Y bueno, para este monólogo que ustedes van a escuchar ahora, y yo le dije, bueno, ¿y sobre qué escribimos? Me dice. Y yo le dije, no, cuéntame algo que te haya pasado, ¿no? Me dice, Alberto, ella tiene un cabello hermoso. Me dijo, Alberto, ¿cómo te parece que decidí cortarme el cabello? Y ella tenía un cabello ensortijado, hermoso, negro, cabello precioso. Y yo le dije, ¿te lo cortaste? Pero poquito. Y me dijo, no, aquí a la nuca. Yo le dije, increíble, porque cuando una mujer o un hombre, pues yo no sé si los hombres, porque yo me corto el pelo cada rato,
Pero cuando los hombres tienen el pelo largo y se lo cuidan y hacen todo el cuidado, tanto hombres como mujeres, digo que no es mi caso porque yo escasamente tengo pelo, pero eso es una experiencia muy fuerte que a veces sucede también por un desengaño amoroso o por una situación que está pasando el individuo. Bueno, y aquí no me voy a dar de psicólogo como para analizar qué pasa. A mí lo que me gustó fue que ella me hubiera dicho, Albert, ¿cómo te parece que me corté el cabello? Yo le dije, ni, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Qué pasó? No, que yo me corté el pelo, no les voy a adelantar más porque eso lo tiene ella en su escritura, entonces para no dañarles la lectura, lo importante es que un fotógrafo le dijo que escribiera sobre esa cosa del cabello, porque le iba a tomar unas fotos, de hecho se las tomó, y que en la exposición iba a ir un escrito de ella en forma de prosa, que pudiera hablar de cada foto. Y ella empezó a escribir, pero luego el fotógrafo pues solamente expuso sus fotos y todo lo que ella había escrito para esas fotos, nunca este señor las tomó en cuenta. Y claro, uno cuando escribe, pues quiere que lo lean, y más si son mis fotografías, pues quiere que me vea mi escritura frente a esa fotografía que yo estoy haciendo. Pero más aún no fue así. Esa escritura se quedó ella con ella, toda. Entonces yo le dije, bueno, vamos a enfrentar eso que tú escribiste en un monólogo, bajo una estructura que le permitiera a ella desarrollar eso. Bueno, el monólogo tiene varias, digamos son muchas las maneras que uno puede enfrentar el monólogo. Por ejemplo, el monólogo en primera persona al singular, el monólogo en tercera persona al singular, el monólogo que le habla al público. Bueno, no me voy a poner aquí pues a decir todas las variables de eso, pero aquí el caso es que el monólogo, aunque trata la fuente de creación desde el yo, de lo que a ella le pasa, va a trabajar también esa fuente de creación desde el mundo, y estas dos se van a disociar en un tipo de escritura, ¿cierto? En el cual, en una primera etapa, ella empieza también a trabajar el verso, pero el verso le viene de su padre, que es también un hombre de teatro y que dirige teatro para niños. Y el papá escribe en verso y ella aplaude mucho siempre que el papá lo haga. Pero cuando Stephanie está escribiendo, se le sale el verso. Y cuando yo se lo hice notar, le dije, ¿y por qué escribiste esto en verso? Ella no se había dado cuenta que estaba escribiendo en verso. Y esa es una cualidad que alguien tiene, que no necesariamente todos los dramaturgos tienen. Escribir en verso, como se hacía a la antigua. Eso es muy importante en este monólogo que lleva desarrollando, porque se va encontrando con una poética y una manera de ir haciendo el teatro que ella quiere. Pero bueno, escuchemos a Stephanie Manjarres para que nos demos cuenta de qué es lo que nos quiere contar. Mi nombre es Stephanie del Mar Manjarres Egea y les voy a hacer la lectura de mi proceso, cómo va en el Ateneo, en el Laboratorio Escénico Ateneo. Condenado. Oscuro. Música suave. Se enciende una luz cenital en el centro del escenario. Se observa una mujer en el suelo, sentada, acurrucada, con todo el cabello hacia adelante tapándole la cara. Ella lentamente se va enderezando y descubriendo su rostro. Baja la música suavemente, mira al público. Mujer.
En la era donde los estornudos son balas, fui condenada a casa por cárcel. Sonríe levemente. ¿Qué se puede esperar de una rinítica? Es el perfecto perfil de una asesina en serie. Borra su sonrisa abruptamente. Me asomo por los barrotes de mi jaula, miro el cielo y observo la nada. Elevo una plegaria y trato de llenarme de esperanza. Es muy temprano y amanece con una tensa calma. El árbol junto a mi jaula con una leve brisa danza. Ahí con sus raíces firmes es más libre que yo, se ve más vivo que yo. El sol con ímpetu se eleva anunciando que se avecina la sequía. El árbol parece que me quisiera decir algo, parece que me observara. Sus ojos escondidos entre las ramas se posan fijamente hacia mí. Silencio. Mira fijamente hacia arriba. Se escucha sonido de una brisa suave. Parece que el viento le pegara en el rostro. Cierra los ojos y danza un poco, como si el viento la guiara. Se detiene y parece que escucha algo. Sigue el sonido suave del viento. Tu amigo el viento me susurra al oído. Habla en secreto. Dice que quiere hacer un trato conmigo. Sigue escuchando y susurra. Él te da sombra y tú le das agua. Respira profundo y da 2 pasos hacia atrás. Me di cuenta que los dos estábamos llenos de miedo. Suena música de suspenso. La mujer se mueve por un espacio circular demarcado por una luz. Una combinación de velocidades en su caminar, de manera aleatoria. Se agacha, se esconde, trata de salir del círculo, pero no puede. Mujer, desesperada. Tengo sed. Tengo sed. Firmemente al público. Tengo sed, gritábamos. Mi árbol tenía sed de tocar el cielo, y yo tenía sed de ser libre como su amigo el viento. Se escucha nuevamente el viento y ella se mueve como si danzara, como si fuera una hoja golpeada por el viento. Se detiene en el centro del escenario, en el centro del círculo. Mujer. En un principio no hice el trato. Al público. Qué egoísta, ¿cierto? Pero en mi jaula solo quedaban algunas gotas del preciado líquido que debían alcanzar para mi bandada, y buscar más sería violar mi condena. Le di la espalda y antes de tratar de perderme en mi jaula, escuché un lamento. Ella da la espalda, suena música triste. Ella voltea con un semblante un poco aterrorizado. Camina en pasos cortos y lentos hacia el frente. Miré a mi árbol y sus hojas como lágrimas caían. Miré el suelo y allí más formas yacían. Vi texturas, más colores. Miré a mi alrededor y no solo mi árbol tenía sed. La tierra estaba seca. Algo extraño sucedía. Como si una plaga repentina sus tallos marchitaran. Me estremecía un futuro sin sombra que me refrescara. Un futuro sin hojas, sin flores. Un futuro sin frutos se asomaba. Estamos condenados. Respira de manera agitada. Hay que ser egoístas y padecer de su propio egoísmo para comprender que en el mundo todo es mutuo. Sigue respirando de manera agitada. Estaba aterrorizada. Susurra mientras gira en su propio eje. Las hojas de los árboles están cayendo. Las hojas de los árboles están cayendo. Grita mientras se agarra la cabeza. Sus dedos se deslizan por su cabello y cae de rodillas. Las hojas de los árboles están cayendo. Oscuro, junto a música de suspenso tenebroso. Siempre he pensado, este cuento cuando uno en la dramaturgia empieza a combinarlo con la poesía, con los poemas. De hecho, muchas obras que yo tengo terminan con versos parecidos o palabras parecidas a la Pizarnik, ¿cierto? O imágenes poéticas que voy diciendo en un texto que luego el actor es muy difícil de interpretar. O sea, suena muy bonito cuando uno lo está escribiendo,
Pero cuando ese director va a llevar ese texto a escena, el primer complique es qué le propongo al actor para que diga ese texto. Y es cuando la poesía como poesía, no la poesía como poesía teatral, ¿cierto? Y ahí me quedaría un rato hablando, pues, que, Alberto, ¿qué, cómo así? Que hay una poesía teatral y hay una poesía, pues sí, en esto de los lenguajes. Pero bueno, a lo que voy yo es a presentarles a una mujer muy especial que yo quiero mucho, que se llama Camila Taborda. Camila Taborda, bueno, tuvimos la oportunidad de que yo le dirigiera en una obra muy poética que se llama Jardín de Pulpos. Más que el autor es de una poesía impresionante. Yo para montarlo, pues tuve que empezar a colocar en prosa cosas que eran netamente poéticas, o traducir de alguna manera y hacer una versión de Jardín de Pulpos, ¿cierto? No quitándole lo poético, sino haciendo una extrapolación poética de eso. Y cuando hablo de eso precisamente, el primer texto que me presenta Camila Taborda es un texto bellísimo que habla sobre la mujer, que habla sobre la condición de la mujer. Pero claro, es que Camila también hace parte de un grupo, o por lo menos ella misma ejerce la escritura poética, la escritura del verso, la escritura del poema, la escritura incluso del cuento, si se puede llamar. Y cuando empieza a enfrentar esta manera que propone la dramaturgia de hacer textos para ser interpretados por actrices y por actores, ahí nos encontramos con un choque. Ahí hay un fuerte choque, porque si bien el texto es muy lindo y genera unas imágenes muy hermosas, luego la densidad teatral es muy fuerte. Y eso fue con el primer texto que ella me pasa. Empezamos a mirar eso y empezamos hablando de eso. Entonces empezamos a coger imágenes que suscitaba lo que ella me decía y empezamos a trabajar sobre los ejes dramatúrgicos, dos, que propone el maestro Michel Vinaver, francés, que es la palabra como acción y la palabra como instrumento de la acción. Nosotros trabajamos los textos en función del objeto de estudio del teatro, que es la acción dramática. Y vamos a proponer figuras dramáticas y vamos a proponer frases, palabras detonantes que nos lleven a producir ese imaginario teatral. Y es ahí donde Camila, si bien se choca, no renuncia, sino que dice, venga, aprendamos eso. Y comenzamos a aprender y a desaprender un poco de lo que ella tiene, y cómo luego ella puede extrapolar significativamente de la poesía a lo teatral, a lo escénico. Y creo que lo estamos logrando, o creo que ya estamos logrando mucho, porque ya se comienza a pensar en espacios, en atmósferas, en ritmos, en personajes que pertenecen más al ámbito del teatro que al ámbito de la poesía, del cuento, de la narrativa. Porque la narrativa del teatro es otra.
y comprenderla es muy importante. Y comprenderla más dentro de una estructura monologal, que es cuando yo como escritor de textos dramáticos me enfrento a pensar en un personaje que le habla al público. Que el hecho de que sea monólogo no quiere decir que no hay un diálogo. No, hay un diálogo consigo mismo, con el objeto, con la escenografía, con la luz, con todo lo que me rodea. Y este personaje empieza a contar una historia al espectador en términos de público real o a un espectador ficcionalizado, que lo podemos hacer. Y es aquí donde esta poesía que tiene Camila la revierte dentro de un discurso teatral de una mujer que cuenta visceralmente sus emociones y sus sentimientos. Y ahí está. Voy a leerles mi micromonólogo en el momento en el que está del proceso. Se llama Mea culpa hasta el día de hoy y empieza. Ella está arrodillada en un confesionario, es una monja. Madre, madre, mi madre. Anoche la soñé, padre. Imagínese. Se me apareció dizque en una carta del tarot. Yo que desconozco esos ritos perversos. La vi ahí. Tenía alas, pero no era un ángel. Me siento sucia de solo recordarlo, padre. Estaba sentada y tenía el mismo vestidito con el que la enterramos. Nunca le he contado. Mi madre hablaba continuamente de penes. Era una mujer buena, padre, y hermosa. El caso es que mi madre hablaba continuamente de penes. Valga decir, cuando yo era una niña. No la menosprecie, por favor. No me malentienda. También hablaba de muchas cosas más. Del sol amarillo, de los amaneceres, del asco que le daban las cucarachas, del carro, la casa, la finca que íbamos a tener y acaso unas cuantas cosas tuvimos. Hablaba de todo lo que ella me quería dar, que a ella no se le dio, y de Dios, Padre. Habló mucho un tiempo de Dios. Usted me ha dicho que los sueños son un mensaje divino, aunque no consigo descifrar. Es una herejía. Mea culpa, mea culpa, mea, porque hablaba detalladamente de sexo, del miembro incursionando en sus profundidades al mismo paso del caballito. Jugábamos al caballito, padre. Ella me sentaba en sus piernas y me cantaba: en un caballito gris nos vamos a París, corre, al trote, galope, galope, galope. A mi mamá le gustaba el galope, padre. Ella estaba sentada, como le digo. ¿Será mi madre un ángel caído, padre? Busqué la carta. Le pedí a la hermana Blanca que me ayudara a buscar en Google. Y existe la carta, padre. Mea culpa, mea. Es la carta número 3, la Santísima Trinidad. Sin Padre, sin Hijo y sin Espíritu Santo. Las brujas le llaman la emperatriz. Ambos sabemos que a las brujas las queman en la hoguera. ¿Acaso mi madre está ardiendo en el purgatorio? He ultrajado mi paz, Padre, no estoy limpia. Penes, penes, penes. Estaba sentada, como le digo.
La emperatriz del tarot empuña un cetro en su mano izquierda. Y en mi sueño también tenía alas, pero mi madre no era un ángel. La vi ahí con el vestidito de las exequias. La hermana Blanca me dijo que esa carta representa la feminidad y la sensualidad. Lo leímos juntas. Mea culpa, Padre, ¿qué quiere decirme Dios? Tradúzcame que he contaminado mi espíritu. Ella estaba sentada y su cara era adorable como la recuerdo, igual a la Virgen María. Es una blasfemia mi sueño, Padre, no encuentro palabras en mi fe, porque mi madre, la emperatriz, en vez de un cetro, tenía un pene erguido y largo que se asomaba por su vestidito. Lo empuñaba como San Gabriel empuña su espada contra Lucifer. Mea culpa, mea culpa, mea. Escuché muchas historias sobre penes, Padre. Purifique mi memoria, regáleme un consuelo, castígueme por tantos penes. Me hubiera gustado que hablara más de vaginas, del roce contra las paredes. Tengo algo caliente entre las piernas, Padre. ¿Acaso soy yo la que me estoy quemando cual bruja? Perdóneme, tendré que pararme. Siento algo mojado en la entrepierna, Padre. Mea culpa. Mea. Perdóneme, creo que me mié. Hay en el trabajo teatral una cosa que yo llamo, o que se llama, yo no me estoy inventando esto, lo antroposomorfo. Es decir, en la mayoría de las escuelas de teatro les enseñan a los chicos a trabajar sobre la animalidad. Y luego que esa animalidad lo ponga en un personaje. Por eso uno, por ejemplo, cuando uno ve Arlequino y la máscara de Arlequino, uno ve en Arlecchino la máscara de un gato. Y cuando uno lo ve trabajando y saltando, lo ve haciendo un gato. Y también podemos ver en muchas puestas en escena, pues como esa animalidad en términos de personajes. Aquí nosotros también trabajamos, en el caso de Juan Cruz, trabajamos esa parte de la animalidad. Pero le pedimos a Juan que sumerja la animalidad y lo vuelva antropozomorfo, o sea, ese hombre animal, donde tiene esas características de animal, ¿cierto?, sumergidas, y lo que se repara en él es más esa capacidad, ese gestus humano. Y aquí Juan Cruz se enfrenta con un texto, ¿cierto?, en el que va a hablar de la castración. O sea, cuando un animal se castra. Y esa parte de la castración, pues nos lleva también a indagar sobre el objeto. O sea, ¿cuál es aquel objeto que de alguna manera ha sido castrado? Y entonces él va a encontrar un animal, va a encontrar un objeto, los disocia y sale una gestualidad llena de impulsos, contraimpulsos, pesos, contrapesos, frenos, ejercicios de Meyerhold que se han hecho de la biomecánica, o el mismo planteamiento que hace Grotowski desde el Motius en Hacia un teatro pobre. Bueno, y no es porque Juan Cruz en este poco tiempo haya estudiado eso, sino como desde la práctica misma, todas estas técnicas que maneja Juan en esta pequeña puesta en escena, en esta microcreaturgia, como yo la llamo, Juan empieza a expresar todos estos elementos técnicos
que luego él tendrá que ir a reflexionar, pero que ya en esta micro puesta en escena nosotros desarrollamos. Y ahí es la importancia de ese primer aparecer de un personaje que habla de la castración. Miremos a Juan un poco para que comprendamos más este discurso del que vengo hablando. ¿Qué suena? Ya sé. Es la puerta del consultorio. ¿Quién sigue? ¿Quién? Le toca el Pitbull. A nosotros no. Le van a cortar la colita. Y no le va a crecer más. ¿No te da pesar? Entraba todo resignadito. ¿Qué? Yo tampoco te doy pesar. Te estás equivocando tanto, Fernanda. Y eso es por hacerle caso a tus amigas. Ya me imagino a la Marianita diciendo: ¡ay, qué divertido! ¡Lo vas a castrar! ¡Un gato marica! ¡Tan huevona! Una castración no lo convierte a uno en marica. Tal vez en un gordo sedentario, pero no en un marica. No quiero terminar como Garfield. Fernanda, ¿tú quieres un gato o un peluche? No puedo imaginarme la vida acostado con la barriga para arriba. Mira que yo tengo una reputación que mantener en el barrio. ¿Qué van a decir los parceros del parche? Mira que yo tengo calle. Me gusta la fiesta, la joda. Soy bochinchero, pichador, mete cizaña. Fernanda, en verdad lo vas a hacer. Mira que una vez las saques, no te puedes arrepentir. No hay forma de volver a ponerlas. Quedan como decoración para la mesa de noche. Reflexiona. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué pasa? Envidia. Lo único que haces por las noches es empeparte, llorar y dormir. ¿Hace cuánto que nadie te hace un mantenimiento, un ajuste general? Ya no recuerdas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Me quieres castrar porque le tienes ganas a todos y no te animas? ¡Anímate! Y vuelve a ser la de antes. Pichar y dejar pichar. Picha con todo el barrio si te da la gana, pero no te proyectes en mí. ¿Acaso no recuerdas lo bonito que es? ¡Ja! ¿Qué te voy a decir yo a ti si no sabré yo de las que hiciste en ese apartamento? Te vi disfrutar. Es bonito disfrutar. Arañar. Que te arañen. Gemir. Y lo hacías de pura vagabunda. Y ahora, comida y cama. Ah. Y paja 2 veces por semana.
Ojo, negar la paja es como negar la madre. Y ahora, pastillas y llanto. No sabes de lo que te estás perdiendo, Fernanda. Un rapidito, un amante de puta. O piérdetelo si le das la gana a tu culo, pero no me lo hagas perder a mí. Con esta cirugía te estás ganando un problema. Te quejabas de mí porque no te paro bolas. Ahora sí, castrado, comida y cama. Y cagar en esa caja con arena. Te voy a hacer esculturas de mierda en esa caja con arena. Si querías un amiguito, ve pensando en un perro. Se abrió. ¿Quién sigue? Nosotros somos los últimos. Fernanda, reflexiona. ¿Por qué lo haces? Para que no te dejes sola. Mira que no te voy a abandonar. Si estoy aquí es por ti, hermosa. Para que no te sientas inútil, sola, miserable. Yo me debí de haber ido con Antonio. ¡Puta madre! Se lleva los CDs y deja al gato. Esa tarde yo lo veía empacando las maletas y decía: ¡ay, qué delicia! Se van de vacaciones. Me dejan la casa para mí. Sí. Se fue de vacaciones. Sacó vacaciones de vos por tus pendejadas de gata casquillera. Todos los hombres tienen que ser sexo. No podemos disfrutar de una peli y una runche. Y estás así porque lo reconoces. Fernanda, ¿por qué lo haces? Para que no te abandone como el otro. Mira que no lo voy a hacer. Fidelidad absoluta en esta bonita relación que tenemos. Ya sé. Mira. Por las noches, tú me encierras en el cuarto de ropas. Y por las mañanas, allí estoy, en el cuarto de ropas. Por las tardes, bueno, en las tardes, cada quien con lo suyo. ¿Tú me entiendes? Y por las noches, de nuevo juntitos. Yo te caliento los pies, miramos TV hasta dormirnos y ni un solo maullido. ¿Qué dices, Fernanda? ¡Ah! La puerta. Terminaron con el pitbull. Míralo. Sale todo vendadito. Qué pesar, Fernanda. Te pido por favor que no lo hagas. Soy una máquina de sexo y me voy a volver un gordo masturbado.
Bien. Total. A mí me quedan 6 vidas más para culiar por el mundo. A ti, la única que tienes, te la vas a quedar en casa mirando Netflix. ¡Adelante! ¡Castrémonos y vivamos de la paja, gata reprimida! ¿Quién sigue? ¿Quién?